Hola, ¿qué Muy tal? buenas. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperactivados. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Y hoy vamos un tema que me ha dicho Ángel. Tenemos que hablar de esto, así que lo presente. Egoísmo en la sociedad, cómo afecta ese egoísmo a nuestras relaciones personales, cómo nos convierte a veces en modelos reguleros para con nuestros hijos y a ver qué podemos aportar sobre ello. Así que tenemos cabecera y empezamos. Ángel, pues yo primero voy a lanzar el pedir que se suscriban, que esto es gratis, que además nos viene muy bien, que hagamos comunidad, que nos opinéis, que nos dejéis comentarios, que le deis al like, todo esto, pero es que hoy te dejo que hagas tú la entradilla, te dejo que, porque ha venido con un tema que además me parece súper interesante, súper muy bien reflexionar y hablar sobre ello, pero yo sé que tienes tú en tu cabeza mucho mejor montado el episodio. Yo creo que está bien, ¿vale? Como somos muy transparentes y a veces hablamos de situaciones personales, creo que está muy bien hablar del origen, ¿vale? Bueno, Alberto y yo estamos sometidos últimamente a niveles muy altos de estrés, en ocasiones queremos llegar a todo y, bueno, pues antes de, vamos, realmente gran parte del tiempo que teníamos dedicado a grabar hoy nos lo hemos comido en una de esas conversaciones que a veces son necesarias, ¿no? Ya sabéis que Alberto y yo nos conocemos desde los 13 años, el día a día laboral en muchas ocasiones nos exprime y no dedicamos mucho tiempo a hablar como amigos, llevamos una hora, ¿vale? Y entonces, cuando estábamos terminando, digo, Alberto, creo que está bien que nos saltemos el programa de hoy y que improvisemos sobre esto. ¿Por qué? ¿Vale? Y voy a lanzar como una pequeña síntesis y a partir de ahí empezamos a desarrollarla. Vivimos en una sociedad donde el egoísmo es imperante, ¿vale? El egoísmo está muy influenciado por la baja tolerancia a la frustración. Como yo busco hacer a cada momento lo que me da la gana y busco mi propia comodidad, lo que quiero es que los demás se adapten también a mi comodidad. Esto inequívocamente me lleva a ser una persona egoísta. Vale, este sería un poco el epicentro. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente te encuentras, y no es que Alberto y yo seamos más buenos que nadie, ¿vale? Pero de repente te encuentras con a lo mejor personas muy implicadas que quieren llegar a todo, ¿vale? Porque también nosotros tenemos nuestras taras, o que podemos tener a lo mejor un nivel de sensibilidad mayor, y entonces ese egoísmo externo pues te acaba afectando mucho a tu salud mental. Porque llega un momento en el que dices, quiero atender a todas las demandas, quiero llegar a todo, ¿vale? Sí, y a mí quién me cuida, ¿vale? Y a mí quién me atiende. Y entonces, ¿vale? A partir de ahí, o sea, saldrían muchos temas, ¿eh? O sea, ¿quién cuida a quién cuida? ¿Vale? O sea, el egoísmo, Cuidado, la ¿no? falta de valores, ¿no? No sé qué opinas, Alberto. Es que es verdad que se me vienen como un montón de pensamientos, de inputs para comentar, que me cuesta un poco organizarlo porque quiero hablar como de muchas cosas, ¿vale? Creo que estamos ante una etapa, una sociedad un poco más egoísta. Sí. Creo que yo también me reflejo y me veo muchas veces más egoísta de lo que a veces me gustaría, ¿no? Y siempre lo hablamos ahora, ¿no? Fuera de la cámara, un poco jugando la carta de la salud mental, ¿no? Tomando determinadas decisiones de, no, es que por salud mental no voy a hacer esto, ¿no? O voy a postergar esto que me genera malestar, y a veces te das cuenta de que dices, ostras, es que esto que yo postergo, esto que a lo mejor yo decido que no lo hago, está acarreando una mayor responsabilidad, una mayor tarea o un mayor peso en otra persona. Yo qué sé, hablo, dice, oye, pues es que yo llevamos una semana muy mala y decido que esta tarde, como aprovecho que no tengo muchas sesiones, voy a coger y me voy a quedar en mi casa viendo una serie y que mi mujer se encargue de recoger a la niña y jugar al parque. Pues eso, que juego a la baza de, no, es que yo por salud mental necesito tener este espacio para mí, pero eso está acarreando, en este caso, que mi pareja tenga que hacerse cargo de la niña o tenga que hacerse cargo, y esto lo veo yo en general, claro, en el entorno. A mí esta semana, a nivel laboral, me han pasado, ¿vale? O sea, 3 llamadas muy parecidas. Y lo puedes entender, ¿vale? Pero en el fondo dices, 1, no lo voy a aceptar, y 2, ¿hasta qué punto, no? Creemos que esto, incluso este discurso es útil. Nosotros estamos en un momento en el que tenemos lista de espera, ¿vale? Esa lista de espera pues sigue un orden porque, como os podéis imaginar y como vais a saber, o sea, cuando somos padres, cuando somos madres, nuestro hijo es lo fundamental, queremos que nuestro hijo, ¿vale? Pues se le atienda, vale. Y este es el discurso habitual. Oye, ¿y no se pueden agilizar plazos de la lista de espera? Es totalmente lógico, ¿vale? Que nos comentéis esto. La realidad es que no. A veces incluso hasta se amplían un poco más. Bueno, he tenido 3 llamadas, que yo también, o sea, es decir, lo que pasa es que esto, que legitimamos mucho, ¿vale? Como que se entiende, pues es que en el fondo a lo mejor ni siquiera sería justo. Familias que lo que me han venido a decir es que sí, que tú me estás hablando de que tenéis mucha lista de espera, pero que yo lo que te estoy diciendo es que te olvides un poquito de las otras familias y me atiendas a mí, ¿vale?
ya eso no va a ser posible. Para eso quizás la única solución sería que te cojas, o sea, otro servicio, ¿no? Que busques otra entidad. Claro, entonces, ese planteamiento, que en el fondo ese planteamiento se hace por ayudar a nuestros hijos. Sí, sí, ¿vale? Pero claro, cuando esto se lleva a todos los niveles, ocurre mucho. Sí, sí, si yo me salto la cola del atasco, ¿vale? Para llegar bien a mi trabajo y hacer un buen trabajo, ya. Pero es que si todo el mundo hiciera esto, o sea, claro. Que al final, si tú priorizas un poco tu situación personal, tú hacer eso está teniendo unas implicaciones en tu entorno. A veces hay gente que es directa, como te digo, una pareja, un compañero de trabajo, tal. A veces son familias con las que quieren trabajar con otros, o a veces es gente desconocida, como hablamos del caso del atasco. Pero también, perdóname, Alberto, sí. ¿Vale? Con esto acabo esta primera parte, ¿vale? Que también yo esto lo utilizo un poco de ventilación emocional, ¿vale? Sí, ya sabemos que, por desgracia, ¿vale? O nos impulsáis muchísimo o no vamos a ser influencers que estén en congresos, ¿vale? No. Pues, bueno, eso un día podemos hablar de ello, ¿vale? Pero, por lo menos, ¿no? Lo utilizamos como ventilación emocional y si a alguien le da que pensar, pues estupendo. También nos pasa mucho, ¿no? Ya, esto también te lo he contado. WhatsApp que a lo mejor recibo a las 9 y pico o una llamada a las 9 de la noche... Que a lo mejor el primer error es que no la debería coger. Cuando cojo la llamada, oye, a ver si te puedo llamar mañana, que estoy aquí con mi hijo. No te preocupes, y voy a ser muy rápido. Sí, en el fondo lo que me estás diciendo es, ¿vale? Ante todo estoy yo, mi necesidad, ¿no? Y ya luego tu situación, a ver, Ángel, ¿qué quieres que te diga? Me importa relativamente poco. Que no se hace con maldad, ¿vale? Que a veces se hace también fruto de la ansiedad imperante. Sí, yo creo que el ejemplo que yo he puesto, es decir, creo que estamos en un momento de la sociedad en general más egoísta. Creo que estamos todos a nivel emocional súper agotados, súper estresados, súper presionados externamente porque tenemos un jefe o tenemos una situación económica o tenemos un cual tal que nos exige tener que hacer a lo mejor determinadas cosas que nos conllevan un sobreesfuerzo, pero que luego también muchas veces vienen con presiones internas, ¿no? De deberías, de tengo que eso también es muy interesante analizar, pero creo que el hecho de que todos estemos como muy sobrepasados y muy agotados emocionalmente de responsabilidades, de tareas, de deberes, de presiones, hace que estamos mucho más susceptibles. Y entonces cuando yo me posiciono en un rol de víctima, en qué mal lo estoy pasando yo, porque me pasa esto, porque tengo que hacer esto, nos volvemos egoístas y dejamos de pensar en el otro. Y dejamos de pensar en las batallas que tiene que hacer otro, porque yo soy el víctima, yo soy el que lo estoy sufriendo y yo soy el que se me tiene que cuidar, ayudar. Y claro, a partir de ahí todo pasa un filtro egoísta que nos hace que, oye, no, hazme caso que yo soy la víctima. Coño, pero que yo soy la víctima, pero es que tú eres víctima de tu vida, pero es que tú eres víctima de tus cosas y todos somos víctimas y todos debemos ser nuestros propios salvadores. Que eso, esto del triángulo, un día, Ángel, me parecería interesante hablar del rol de víctima, salvador, etc. Porque además esto, lo que acaba de decir Alberto, conlleva una retroalimentación negativa. Vuelvo al ejemplo de las 9 de la noche. Vale, llegará un momento, no voy a utilizar la carta de la salud mental, ¿vale? Además, hoy me voy a separar mucho del lenguaje psicológico. Llegará un momento en el que eso me canse, ¿vale? Y en el que diga, mira, o sea, ya está, esto me canse. ¿Qué es lo que ocurrirá con aquellas familias que están acostumbradas a ver una respuesta inmediata en mí a la hora que sea, el fin de semana o el día? Que algunas de ellas dirán, joder, Ángel, ya no es tan buen trabajador como antes. Esto lo hemos comentado muchas veces. Si tú a tu pareja le invitas 4 veces a cenar, lo que tendría que ser un detalle a valorar, y la quinta no le invitas, generalmente no se va a entender como, oye, hay que tener reciprocidad. No, esto se va a entender como eres un cabrón. Posiblemente, ¿vale? Incluso llevado al mismo terreno, esas familias que me escriben agobiadas un día a las 9 de la noche, cuando yo les paso una información de la escuela de familias, no te creas, ¿vale? Que dedican un minuto, si no les interesa, a decir, vale, Ángel, gracias. No, ¿vale? Volvemos un poco a lo mismo. Sí, no, claro. O sea, pero además, ¿en qué punto hemos llegado? Y yo me veo reflejado mucho en esto y lo hablamos ahora, ¿no? ¿En qué punto hemos llegado a tener que autoexigirnos ser perfectos? ¿En qué momento hay una tiranía de la perfección en la que tenemos que llegar a todo, en la que tenemos que... Fíjate, estamos hablando de egoísmo y me lo estoy llevando mucho al agotamiento porque creo que el egoísmo viene, como te digo, de esto. Pero es que el otro día, por ejemplo, os he puesto el hecho de decir yo, dedicar tiempo para mí implica tener que sobrecargar a mi mujer que se encargue esa tarde e implica que yo tenga que conflictuar el decir, oye, pues que a lo mejor no estoy siendo el mejor padre o a lo mejor no estoy siendo el mejor madre. Hostias, pero es que el otro día, por ejemplo, para poner un ejemplo con mi chica, tenía la jubilación de un compañero de trabajo con el que lleva muchos años, se jubilaba y entonces le hacían como una fiesta que casi era como una boda. Y me decía, pero es que me voy a ir de allí a las 7 para llegar a dormir a nuestra hija, porque nuestra hija está en ese punto que ahora mismo quiere sobre todo que la duerma su madre, ¿no? Y si la tengo que dormir yo porque trabaja de noche, no pasa nada, pero siempre prefiere que duerma su madre. Dice, pero ¿en qué momento tú no te puedes permitir ser
ser Ana, tú, una adulta, que no seas la madre de... y puedas permitirte disfrutar sin la presión de tengo que llegar porque si no, mi hija... Hostia, es que tú dices, Total. pero ¿en qué punto? Total. Y además muchas veces creemos que eso son, yo qué sé, ¿vale? Que nuestros jefes nos imponen. Yo creo que llega un momento que eso se impone. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? La persona con ese perfil perfeccionista tiene ganas de perder. ¿Qué vemos en ocasiones en las familias? Yo siempre, ¿vale? Y esto desde luego, desromantiza por completo el amor, ¿vale? Lo que voy a decir ahora, ¿vale? O sea, Bueno, es que aquel yo que creo crea en que- el amor romántico, Bueno, sí, esto creo no le va a que quien gustar. quiera en el amor romántico, obviamente Claro. algún día va a chocar. Yo creo que toda relación humana, a veces siempre, hay como pequeña lucha de poder. Vamos, que siempre. Nosotros nos pasa, ¿vale? Llegamos a familias y en el fondo, si padre o madre se pueden desvincular un poquito de esto, delegarlo en el otro, ¿vale? En ocasiones ocurre. Cuando ocurre entre dos, ¿vale? Que uno tira, a veces afloja, otro tira, a veces afloja, dices, pues en el fondo esto me parece normal, esto me parece que es natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay una persona más sobreimplicada, más perfeccionista, más sensible, tiene ganas de perder. Porque de repente se ve arrastrando una mochila, ¿vale? Llena de piedras, cuando a lo mejor parte de su entorno no está siendo justo, ¿vale? Precisamente también lo hablábamos, ¿no? Esto, hoy que nos estamos abriendo, ¿vale? Nos vamos a abrir a saco. Decíamos, ¿cuánto ayudamos a algunos profesionales, ¿vale? Tradicionalmente, a nosotros nos han ayudado mucho, ¿vale? En el pasado. Y nosotros, si podemos ayudar, ayudamos. Es decir, si hay una persona que está empezando un proyecto y que nos da cierta confianza y la podemos impulsar, la impulsamos. Si hay jamás hemos pedido ni un solo céntimo, ¿vale? Sabemos que hay muchas colaboraciones que, Sí, oye, yo te derivo, tú me pagas, jamás hemos pedido un céntimo, ¿vale? A nosotros en alguna ocasión sí se nos ha pedido, ¿vale? Cuando éramos más pequeños. Nosotros jamás hemos pedido ni un céntimo. Pero luego cierta reciprocidad. Luego a lo mejor ves que esa persona crece y que esa persona, ¿vale? Yo qué sé, la empiezan a meter en charlas y tal y dices, joder, pues a lo mejor no pasaría nada, ¿no? Porque te acuerdes de... vivimos totalmente focalizados en lo nuestro. Y me importa lo mío. El problema es que a ti también te tiene que importar lo mío. Y si a ti no te importa lo mío, lo que vivo es, esta sociedad es una mierda. Párate a pensar, estoy de Y cierta acuerdo. competitividad. De a ver quién está peor. ¿Sabes? Total. Dices, ¿no? Pues es que además yo no puedo medir que a lo mejor mi batalla para mí es un horror y a lo mejor lo otro, yo qué sé, lo que pasa es que tiene un padrastro y le duele mucho. Bueno, pues da igual, pero yo no puedo infravalorar y minimizar. ¿Dónde está el umbral, no? Es que Claro, depende de la regulación emocional, depende de la fortaleza, depende de las experiencias vividas. Parece una competición de ver quién está peor, ¿no? Sí. Y es algo una cosa de generosidad, ¿no? Y además una cosa que también has dicho, las relaciones, en ningún tipo. Las de pareja, por supuesto, pero en ningún tipo nunca son 50-50. ¿Vale? Siempre hay momentos de esos 60-40, 80-20. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que ser consciente es que tenemos que estar equilibrando y es que al final vamos a poner de unos meses o de un tiempo el balance pueda ser lo más equiparable, pero que hay que entender que normalmente no es un 50-50, es que eso no se sostiene en ningún lado. El problema es que si no te gusta mucho confrontar, vas jodido. Porque ese equilibrio a veces obedece a mucha confrontación. Me ha ocurrido, ¿vale? Aquellos que nos seguís en redes, tuve una discusión muy fuerte con un colegio. Bueno, claro. Yo me puse de una manera, ¿vale? Que creo que no me tendría que haber puesto. Joder, me dice la madre que es de las primeras veces que le están haciendo caso. De verdad, tienes que estar marcando muchos límites y a veces de una manera regulera, ¿vale? No estoy hablando de violencia, por supuesto, ¿vale? Tienes que marcar muchos límites para que de verdad se te valore. O sea, pues es que sinceramente tengo dudas. O sea, tengo dudas. Nos pasa, pero es que podría contar, yo qué sé, impagados, ¿vale? Que a veces tenemos en la empresa. Oye, porfi, sé que es día 10, habría que haber pagado el día 1, venga, pues... Ostras, ¿vale? Y si a veces se le dice así, esa persona sigue impagando. Cuando de verdad ya llega un momento que se dice, oye, no vamos a poder continuar aportándote servicio, salvo que... Ostras, y te empiezan a pagar con una regularidad que dices, ¿de verdad se necesita esto? O sea, ¿de verdad necesitamos eso? No lo sé, Alberto, no sé qué piensas, porque yo últimamente me muevo en ese dilema que no sé qué pensar. Yo creo que sí, yo creo que todos necesitamos límites. Entonces necesitamos un poco que de una manera un poco asertiva, ¿no? Nos digan cuando estamos haciendo mal las cosas y que nos pongamos, que nos ayuden a ponernos a muchas en la piel del otro, porque estamos en un punto que estoy tan metido en lo nuestro que a veces necesito que me tiren de aquí y me digan, pero que yo fíjate, yo como que me pongan en la perspectiva del otro, porque si no, no se da cuenta. Y esto me lo llevo en pagados o me lo llevo a cualquier otro tema. Entonces, creo que es bueno que nosotros también un poco paremos a analizarnos en el punto en el que cada uno estamos, ¿no? Un poco en el punto en el que
qué tareas, qué obligaciones tenemos y cuáles nos imponemos, y también que paramos un poco a pensar en cómo puede estar desgastado nuestro entorno, ¿no? Porque creo que eso va a hacer un poco que entendamos en el punto en que debemos pensar. Y creo que una cosa muy importante es que, y esto es jodido, tenemos que aprender un poco a convivir con cierto malestar, niveles de malestar. Y el ejemplo más es que toleramos peor el malestar emocional que el malestar físico. Anda que no, a partir de unas edades ya te levantas y te duele, me duele aquí o me duele el cuello, y como que el dolor físico, como que al final lo tiramos y aguantamos un poco más. Pues yo creo que hay que empezar un poco... Alberto, perdóname. Sí. ¿Qué te parece? Es que, y volvemos a la improvisación, ¿vale? Espero que no me mates. ¿Qué te parece que precisamente el siguiente vídeo tenga que ver con las dificultades, que además es una demanda que nuestros chavales nos hacen, ¿vale? Y se lo vamos a pasar a nuestros adolescentes. ¿Por qué cada vez toleramos peor tanto el dolor físico como el dolor emocional? Sí, vale. No sé si va a dar, ¿vale? Para un capítulo tan amplio como este. Bueno, pero al final... Pero es que además, joder, que queremos... Mira, hay un montón de podcasts, hay un montón de recursos luego en internet que son propiamente de crianza, donde te hablan de cómo utilizar el refuerzo positivo. Y te dicen lo que es el refuerzo positivo y lo que te dicen las pautas para aplicarlo. Es verdad que nosotros el podcast lo queremos utilizar un poco más desde la cercanía, desde reflexionar, desde hablar, desde discutir y debatir sobre aspectos de la sociedad, aspectos de la crianza, aspectos de la familia. Por eso decimos, intentamos animaros mucho a que nos dejéis vuestra opinión, porque creo que lo interesante es generar ese diálogo, ¿no? Entonces me parece muy bien que podamos analizar un poquito el por qué creemos que hay menos niveles, ¿no?, de tolerancia al malestar. Eso, y como estamos hablando de crianza, también cómo afecta a nuestros hijos, ¿vale? Y en qué modelo nos convierte. Yo creo que tenemos un buen caldo de cultivo para el siguiente vídeo. Vale. Pero fíjate, creo que lo que estaba diciendo, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que pararnos a pensar un ejercicio de cuál es mi propósito. Yo pensaba que esto, hacerlo uno solo, a veces es complicado. Esto, por ejemplo, lo hacemos mucho en sesiones, en terapia, ¿no? El ayudar un poco a encontrar cuál es el propósito de por qué hacemos las cosas. Porque si yo tengo un propósito de por qué lo hago, pero me conlleva, por ejemplo, oye, nosotros tenemos este propósito de hacer esto para disfrutar, para divulgar, para llegar y poder hacer pues, más cosillas en estos términos de divulgación que nos gusta. Si yo tengo este propósito y quiero desarrollarme también en parte aquí, pues yo sé que una de las cosas que lleva es que estemos por la noche y tengamos que editar el vídeo y tengamos que subirlo a redes y tengamos que preparárnoslo y tengamos que dedicar un tiempo, y ese tiempo se lo tengamos que quitar a otras cosas, ¿no? Pero cuando yo tengo un propósito, las cargas que me puedan soportar, que me puedan generar, pues más o menos las tolero porque sé lo que hay. Entonces yo creo que es importante que nos pongamos a pensar el propósito que tenemos tanto en laboral, personal, familiar, para que a partir de ahí un poco podamos debatir y analizar sobre qué cosas a lo mejor me estoy enciscando que a lo mejor no son tan importantes. Porque lo que siento, y también eso sería otro tema, es que esto lo hemos hablado mucho tú y yo, Ángel, es que la falta muchas veces de propósitos o de parar a pensarte esto te lleva a buscar actitudes compensatorias, y este malestar pues me lo llevo, entonces como no sé gestionarlo, me lo llevo a comer comida basura. Totalmente. O me lo llevo a los chavales. Esto pasa mucho a los adolescentes. Cuando no tienen un propósito vital, buscan el sustituir este propósito vital con sensaciones y placeres mucho más inmediatos. Y muchos de esos son insanos. Totalmente. Joder, que inspirado está Alberto hoy. No, o sea, la conversación previa. Bien, bien. No. O sea, claro, creo que el siguiente vídeo, ¿no? Sí, va a ser interesante. Os va a poder aportar. Entonces esto lo dejamos por aquí, pero de verdad, opinar, contarnos, porque de lo que nos digáis van a surgir, porque estáis viendo que de cada episodio van surgiendo un poco temáticas distintas. Así que nada, os animamos, os esperamos en el próximo, que va a tener relación. Y nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Chao.